mi compañero Antonio Hernández y yo, Dioselin Younger, del grupo 411 de la Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias de la Salud, les vamos a hablar sobre el capítulo 7 de embriología de Langman y lo que forma el tubo intestinal y las cavidades corporales del embrión. Bueno, para empezar vamos a hablar sobre mucho de lo que vimos el capítulo pasado y lo que es la formación del diafragma. Y bueno, aquí vamos a hablar sobre el primer subtema, que es un tubo sobre otro tubo. Esto va a hacer referencia a que los dos tubos que vimos en el capítulo pasado. Primero que nada, todos sabemos que el anterior capítulo, que durante la tercera y la cuarta semana, el ectodermo se engrosa, ¿cierto? Se va a engrosar y va a formar lo que es la placa neural. Y esta placa neural va a ser inducida por moléculas para que así se genere un proceso muy importante del ectodermo que se llama neuración. Y la neuralación lo que va a hacer es que la placa neural forme o genere como productos el tubo neural, que es el primer tubo, y el tubo neural que va a encontrarse en la región dorsal, que ahí se puede ver en la imagen, que el tubo neural. Y ahora de manera casi simultánea, el endodermo va a generar su principal derivado, que es el tubo intestinal, que va a estar en la región ventral. Y ahí es donde tenemos lo que dicen en el punto, que es el título, que el subtema, que es un tubo sobre otro tubo neural, sobre lo que es el otro, que es el intestino. Ahora hablaremos sobre la formación de la cavidad corporal. Como ya sabemos, al final de la tercera semana el mesodermo lo que va a hacer es diferenciarse, ¿cierto? Va a proliferar y va a diferenciarse en tres partes. La primera es la paraxial, luego sigue el intermedio y el mesodermo, que nos importa para hablar de las cavidades corporales, que es la placa lateral. ¿Por qué? Porque participa en la cavidad corporal al dividirse, al generar dos capas. La primera vemos que es la parietal, la somática. Esta capa va a estar adyacente al ectodermo. Hay que recordar que las imágenes que se muestran aquí en la presentación, el ectodermo es de color azul. Entonces esta capa parietal adyacente al ectodermo va a denominarse juntos como somatopleura. Mientras que la otra capa es la visceral. Es como una mica que cubre el saco vitelíneo y es adyacente al endodermo, que estas imágenes que son de color amarillo, que también están aquí representadas, podemos ver aquí que juntos van a denominarse como la esplacnopleura. Ahora, entre la somatopleura y entre la capa visceral va a haber un espacio. Ese espacio se va a llamar cavidad corporal primitiva, o lo que posteriormente conocemos como celoma intraembrionario. Ahora, en la cuarta semana, en dirección ventral, la capa parietal va a surgir o va a generar dos pliegues laterales, ya sea para el lado de la cabeza y de la corda, y estas van a dirigirse en dirección ventral para cerrar casi por completo la pared ventral del cuerpo, a excepción de la región umbilical. Bueno, entonces, ¿cómo se van a generar estos pliegues? Por capa parietal, por ectodermo subyacente y por células de somita, que migraban a esta capa parietal, las del borde dentro del lateral específicamente. Así pues, se cierra casi por completo la pared ventral a excepción de la región umbilical, y este pliegue lateral va a generar que el disco embrionario adopte su posición fetal. Ahora les voy a comentar un poco sobre las membranas serosas. Habíamos comentado que algunas de las células de la capa parietal iban a dar origen a la hoja parietal de las membranas serosas. Estas recubren la cavidad peritoneal, pleural y pericardia, que de igual manera en la capa visceral iban a dar origen a la hoja visceral de las membranas serosas. Estas recubren a los órganos abdominales, pulmonares y del corazón, que es en lo pericardio, ¿no? En los pulmones es la pleural y en la cavidad abdominal es peritoneal. Estas dos hojas se van a fusionar y cuando se fusionan dan origen a lo que tenemos aquí que se llama mesenterino dorsal. Es el que está señalado el puente ahí en la imagen. Este mesenterino dorsal tiene la función de fijar la pared posterior del cuerpo y el tubo intestinal. Ahí está en la flecha.
Lo que hace es fijar o colocarlo en madera, ¿no? Este mesenterio dorsal se extiende desde el límite caudal del intestino hasta el extremo terminal del posterior. Y aquí ya tenemos a el mesenterino dorsal, porque si tenemos uno dorsal, vamos a tener uno ventral. Este ventral se extiende desde la pared caudal de la parte caudal del intestino a la anterior hasta la porción proximal del duodeno para así crear una estructura que es muy importante para la formación del diafragma, que es el tabique transverso. Además, este mesenterino ventral va a ser importante para formar tejido conectivo del hígado y lo que es el tabique transverso para la estructura del sostén, para la formación del diafragma. Ahí está señalado en la imagen el tabique transverso. Bueno, sí, es lo que está ahí en medio. Se ve también, dejé los nombres para que se pueda ver señalado, lo que es la yema hepática y la yema pulmonar. Y todo este mesenterino dorsal y ventral va a tener una doble capa de peritoneo para que así pueda dar paso a vasos sanguíneos, nervios y también a vasos linfáticos. Ahora, hablemos sobre defectos de la pared ventral del cuerpo. Sucede una falla del cierre de la pared ventral, que son los pliegues. Y es que esta falla sucede en la región torácica. Se genera en la ectopia cordis. ¿Y qué significa? Es que el corazón queda fuera de la cavidad temporal, como podemos ver en la imagen. Ahora sí, si es en la región abdominal, se genera gastroquisis, que es donde las asas intestinales se hernian hacia el interior de la cavidad amniótica. Y la tercera, si se genera en la región pélvica, pueden darse de dos formas. La extrofia vesical, que es donde solo la vejiga queda expuesta, y en el caso de los varones puede afectarse el pene, resultando un pene con epispadias, que es la falta de función del dorso del pene. Ahora sí, es que no solo está expuesto la vejiga, sino también el recto. Ya no se llama extrofia vesical, sino que pasa a llamar extrofia cloacal. Por otro lado, hay alguna otra afectación de la pared ventral del cuerpo que no es provocada por una falla del cierre, sino básicamente por una razón, en el que el intestino medio no retorna a la cavidad abdominal, y eso se le llama onfanocele, durante la sexta hasta la 10ª semanas aproximadamente. Lo que pasa es que el intestino medio va a sufrir una herniación umbilical fisiológica, es decir, que al referirse fisiológica, que también quiere decir que algo normal, se podría decir. Esto sucede normalmente entre las semanas 6 y 10, pero cuando se presenta la onfalocele, cuando no retorna nuevamente al cuerpo y la cavidad abdominal, es ahí donde permanece este intestino medio en este cordón umbilical y se le conoce esta enfermedad como onfalocele. Ahora les voy a hablar sobre el diafragma y la cavidad torácica. El mesodermo visceral que ya acabo de mencionar, que es una de las dos hojas de la placa lateral, bueno, pues este mesodermo visceral que rodea el corazón va a generar lo que es el tabique transverso. ¿Y qué es este tabique transverso? Que va a estar ubicado en la cavidad torácica, que está acá, que ahí lo tengo señalado. Ahí se ve, es la cosita naranja que está ahí, ¿no? El pedículo del saco vitelino, que también está señalado ahí, es el que está en el tubito. El saco vitelino, el tabique va a encontrarse entre estas dos cavidades, pero esto no quiere decir que las separa por completo, sino lo contrario. Esta deja conductos o cavidades que se llaman conductos pericardio-peritoneales, que podemos ver en la imagen. Un conducto y detrás hay otro también, otro conducto pericardio-peritoneal. Ahí están, son los dos tubitos blancos que están en las fotos. Cuando estas yemas pulmonares comienzan a crecer, lo que pasa es que van a dirigirse hacia los conductos pericardio-peritoneales, pero va a haber un momento en el que va a extenderse tanto o su diámetro va a ser insuficiente, por lo tanto, lo que hace es que estas yemas van a expandirse tanto en dirección dorsal, lateral y ventral.
Ya sea en dirección lateral y ventral, van a darse detrás de los pliegues pleuropericardios. Estos pliegues son los que forman el mesodermo. El mesodermo va a producir dos componentes, la pared definitiva del tórax y las membranas pleuropericárdias. Sí, pleuropericárdicas, que son extensiones de los pliegues pleuropericardios y albergan venas cordinales comunes y nervios frénicos. Y ahí están señalados, son los cositos esos chiquititos. Estas dos membranas pleuropericárdicas van a fusionarse una con la otra y también con la raíz de los pulmones y también van a generar dos estructuras. La primera es la cavidad pericardia definitiva. Esta va a ser muy importante para el sistema circulatorio. Es la embriología del corazón. Y también dos cavidades pleurales, tanto a la izquierda como a la derecha, que son las que están adentro del circulito. Ya habiendo comentado lo anterior, ¿qué es lo primero que se va a tener? Los conductos precardio-peritoneales. Estos conductos precardio-peritoneales, ¿qué va a pasar con ellos? Estos conductos van a cerrarse parcialmente en forma más o menos como de media luna, que es esto celeste que vemos en la imagen. Y a estos que se cierran parcialmente, estos conductos se les conoce como pliegues peuro y peritoneales. Ahora, en la séptima semana, estos pliegues van a adelgazar y van a generar sus extensiones, que es lo que se había comentado que son las membranas pleuroperitoneales. Ahora, estas membranas pleuroperitoneales, que lo vemos acá de color verde, van a crecer en dirección medial. Crecen en dirección medial y se fusionan con el mesenterio esofágico, para así formar algo muy importante en el diafragma, que son sus pilares. A medida que van creciendo en dirección medial, van generando los pilares del diafragma. Entonces, siguen creciendo hasta cubrir completamente el tabique transverso, y la región central de ese tabique transverso, ya cubierto por la membrana, va a denominarse tendón central del diafragma. Todo esto es el tendón central del diafragma, como vemos en la imagen, y la periferia va a construir tejido conectivo. ¿Para qué sirve el tejido conectivo? Básicamente como transporte, o puente, o también guía para los mioblastos. ¿Y de dónde vienen estos mioblastos? Van a provenir del segmento cervical 3, 4 y 5, es decir, somitas 3, 4 y 5. Y entonces a través de estos segmentos, estos mioblastos van a migrar hacia el diafragma. ¿Y qué es lo que va a brindar al diafragma? Musculatura. Son mioblastos musculatura y su inervación también va a depender de los nervios frénicos, que de igual manera derivan o surgen de estos segmentos cervicales 3, 4 y 5, y así es como se forma el diafragma prácticamente. Y bueno, eso fue todo de nuestra parte. Espero que la hayan entendido sobre todo y que les haya gustado la presentación. Y bueno, eso ha sido todo por nuestra parte. Todo fue sacado del capítulo 7 de Embriología de Langman. Cualquier duda pueden consultarlo en el libro. Muchas gracias y bonita tarde. Para finalizar el tema, les voy a hablar sobre las hernias diafrágmicas. Entre las más frecuentes son las congénitas, debido a que la falta de longitud del intestino anterior o cuando las células musculares fallan en migrar. Aquí, en los defectos más graves, permiten que órganos abdominales entren a la cavidad torácica. Pueden provocarse hernias más pequeñas como la paraesternal o esofágica.